biología, la medicina tropical. Y se dice de que alrededor del 90% de las micosis no se diagnostican en los entornos hospitalarios. ¿Por qué? Porque es complicado hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la gente en el hospital, ¿en qué piensa? En bacterias y en virus. Pero estamos dejando de lado un patógeno súper importante que son los hongos, ¿sí? Baptista, ¿puede cerrar la puerta de acá, por favor? Entonces, la clase de hoy va a ser destinada ¿a qué? A primero estudiar las características generales de los hongos, que eso les voy a preguntar en la parte teórica, características generales y características microbiológicas, y posteriormente vamos a hablar sobre algunos patógenos que tienen importancia médica, ¿sí? ¿Por qué hay patógenos que no tienen importancia médica o que me causen enfermedad, pero que sí se podrían estudiar? Por ejemplo, lo que es el penicilino. ¿Saben qué es el penicilino? El hongo de donde sale lo que es el antibiótico penicilina, que ha salvado a millones de personas. Los hongos fermentadores que se utilizan en todos los productos lácteos. Y también se está generando muchísima expectativa con lo que es la psilocibina. ¿Alguien sabe qué es la psilocibina? ¿Nadie sabe lo que es la psilocibina? ¿Nadie ha probado? No. Son los hongos alucinógenos. Están apareciendo estudios sobre la utilización de estos hongos alucinógenos para lo que son algunas patologías mentales. La psilocibina, tengo personas conocidas que han utilizado psilocibina en bajas dosis para poder tratar cuadros de depresión, y está haciendo un boom ahorita en la psiquiatría. Cada vez salen más estudios clínicos, y obviamente nosotros estamos retrasadísimos en todo lo que es una legislación para también poder estudiar estos hongos o para poder utilizarlos en el futuro. Entonces, micología básica. Con lo que se empieza es a hablar de las características de lo que son los hongos. Los hongos van a presentar características de células eucariotas, ¿sí? Los hongos van a ser células eucariotas. Si se fijan en la imagen, se puede apreciar en rosado unas líneas. Esas líneas son la pared celular que tiene el hongo. Acuérdense que la pared celular hemos hablado más que todo en ¿qué? En las bacterias. Las bacterias, la mayoría tienen pared celular. Los hongos también cuentan con una pared celular, pero que es totalmente distinta. No tiene el peptidoglicano, no tiene membrana externa, no tiene lipopolisacáridos. ¿Qué tienen? Tienen proteínas como los glucanos y la quitina. ¿Sí? Y también presenta una membrana celular que se diferencia de la de las células humanas y la de las bacterias. ¿Por qué? Porque las células humanas en su membrana celular, ¿qué tienen? ¿Cuál es el principal componente de la membrana celular? Fosfolípidos. Y en los hongos van a ser los esfingolípidos, más que todo el ergosterol. La membrana celular está constituida por el ergosterol.
¿Por qué es importante saber esto? Porque los antimicóticos, ¿a dónde van a atacar? A la pared y a la membrana. Los inhibidores del ergosterol van a romper la membrana de los hongos sin lesionar a las células humanas, ¿sí? Entonces, la pared celular está compuesta por glucanos y quitina. No presenta lipopolisacáridos, no presenta proteoglicanos, pero sí glucanos y la quitina. Y la membrana celular está compuesta por el ergosterol, ¿sí? Y la pueden ver en color amarillo y celeste. Y luego presenta también un citoplasma y presenta también un ADN. Si hablamos un poquito sobre el metabolismo de los hongos, se podría decir que la mayoría presentan un metabolismo aerobio estricto. O sea, necesitan oxígeno sí o sí para poder sobrevivir. Y se mueren en condiciones donde no hay oxígeno, básicamente. Sí existen algunos hongos anaerobios, los hay, pero no representan un problema para los humanos. Sí existen hongos anaerobios, pero los que nosotros estamos estudiando, los que ustedes van a estudiar, son aerobios básicamente estrictos. ¿Qué más nos falta? La clasificación de los hongos. La clasificación de los hongos se va a hacer en dos grandes grupos. Si yo pongo aquí hongos, voy a tener por un lado las levaduras y por el otro lado los mohos. Las levaduras van a ser hongos de características unicelulares, ¿sí? Células individuales, células esféricas o pueden ser ovoides, miden entre 3 a más o menos 15 micras y se reproducen por un proceso llamado gemación. Fíjense, ese es el proceso de gemación, de que del hongo sale como que una partecita que va a dar origen al siguiente hongo. No vamos a entrar muy a detalle en este tema. Y las levaduras se encuentran clínicamente más asociadas a las mucosas y a las vías respiratorias, mientras que los mohos suelen ser patologías más invasivas, si se le podría llamar, ¿sí? Por otro lado, los mohos van a ser pluricelulares o multicelulares. Van a formar estructuras más complejas y van a estar constituidas básicamente por las hifas. Las hifas son unas estructuras comunicantes tubulares, presentan esa forma, ¿sí? Los mohos presentan hifas. Las levaduras son simplemente los organismos unicelulares, ¿sí? Y tienen esa forma característica en sifón. Los mohos se pueden reproducir de manera sexual y de manera asexual. La manera sexual la hacen mediante esporas. No sé si alguien ha podido fijarse en esa serie Last of Us, ¿sí? Que el hongo libera esporas. Estas esporas vienen por mohos y se liberan al aire, ¿sí? Para poder ir a otros sitios y seguir con el ciclo de reproducción. ¿Qué pasó? Y la parte asexual se realiza con estructuras llamadas conidios. No vamos a hablar más de en qué consiste lo que es cada reproducción, nos quedamos ahí. Conidios. Y por otro lado tenemos estas características, los hongos dimórficos. ¿Por qué? Porque los hongos dimórficos pueden ser levaduras o pueden ser mohos.
O sea que son hongos que se pueden adaptar al ambiente. Si se encuentran en ciertas condiciones pueden formar levaduras, y si se encuentran en ciertas condiciones pueden formar mohos, ¿sí? Y esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar al medio y por esta razón suelen ser más patógenos. Los hongos dimórficos, ¿sí? ¿Cuáles son los nutrientes fundamentales de los hongos? Principalmente el nitrógeno, ¿sí? Desechos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es inmunopatogenia en general. Los hongos pueden generar una respuesta inmune adaptativa, o sea, nuestro cuerpo puede generar lo que es células de memoria para los hongos. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan a qué se llamaba serología? O las pruebas serológicas, ¿qué era lo que medían? ¿Qué? Los antígenos. Eso es los anticuerpos que nuestro propio cuerpo genera cuando entra en contacto con un microorganismo o con un antígeno, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que la respuesta inmune por los anticuerpos suele ser débil. Entonces, para la mayoría de los hongos no es posible hacer serologías y se va más por el lado del diagnóstico directo. O lo veo en microscopio, o lo veo, o amplifico el material genético con la PCR, o me fijo en el antígeno. Pero no voy a medir con las pruebas serológicas, como se hace con bacterias, con el HIV, con Chagas, en las que yo ya no puedo medir las proteínas, no puedo amplificar el material genético porque ese virus ya se ha metido en las células. Entonces, ¿yo qué tengo que medir? Mi respuesta inmune contra ese patógeno, y con eso hago el diagnóstico. Con los hongos no pongan de respuesta serología, ¿sí? Porque los hongos hay que verlo, o hay que amplificar el material genético, o hay que detectar el antígeno, ¿sí? Este es un dato muy importante. La mayoría de los hongos suele ser detectado más que todo por la respuesta inmune celular. ¿Para quién se acuerda sobre la respuesta inmune celular? El siguiente viernes es su examen y voy a hacer preguntas de lo que es inmunología. ¿Cuáles son las células que forman parte del sistema inmune celular? ¿Cuáles? Los linfocitos T. Los linfocitos T, los CD4, los CD8, los reguladores, ¿sí? Son esos linfocitos los que mantienen en raya a los hongos, los que mayormente, junto con los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos suelen tragarse a los hongos. Y esto a veces puede ser bueno, como vamos a ver, que también puede ser algo malo. Fíjense, ahí tenemos un linfocito T que logra, mediante factores inflamatorios, contener a los hongos. Y la mayoría de los hongos no causa enfermedad. Cuando hay un proceso inmunosupresor, como el SIDA, como procesos de cáncer, leucemias, linfomas, el tratamiento con lo que es inmunosupresores en pacientes trasplantados, esa gente es la más predispuesta a tener hongos. Y los hongos de características invasivas que ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver una clasificación un poquito más clínica. Esta es la clasificación morfológica. La clasificación clínica también me interesa que la sepan, porque en esta forma ustedes pueden estudiar. Primero tenemos los hongos cutáneos, que aquí tenemos el Microsporum, Trichosporum y el Epidermophytus. Todos los que están en la primera parte de aquí generan un cuadro clínico en general llamado
las tiñas, que son la primera patología que nosotros vamos a ver, muy frecuente. Son hongos superficiales, no causan enfermedad profunda, no causan nada de lo que es invasión. Luego tenemos los cutáneos, en el que tenemos a lo que es el hongo llamado Sporotrix schenki, que es el causante de la esporotricosis. No la vamos a avanzar. Luego tenemos los hongos sistémicos, coccidioides, histoplasma, blastocystis. No los vamos a ver. ¿Tienen que estudiarlos más allá? Sí, no los del tiempo. Si hubiera una clase más, estudiaríamos esos 3 más. Y los que vamos a ver son los oportunistas: la Candida albicans, el Cryptococcus neoformans y Pneumocystis jirovesi. Y esos 3 de aquí de los oportunistas son los que vamos a ver. Y lamentablemente no vamos a poder estudiar el Aspergillus, que también es sumamente importante. Van a haber casos de Cándida, lo van a ver. Van a haber casos de tiñas, van a ver. Van a ver Aspergillus, van a ver. Cryptococcus, Pneumocystis, van a verlo en el hospital, doctores. ¿Sí? Así que es algo que tienen que aprenderse sí o sí. Vamos a empezar por los hongos superficiales. Vamos a ver un niño de 8 años presenta una lesión anular en el antebrazo. Fíjense que la lesión tiene un borde eritematoso, que tiene una figura de anillo y que pica, presenta prurito, ¿sí? Y el paciente cuenta que su gato presenta zonas alopésicas. ¿Alguien sabe lo que es la alopecia? La caída o la pérdida del cabello, ¿sí? Que puede ser generalizado, puede ser en una zona. Entonces, con este caso clínico, vamos a hablar un poquito sobre las tiñas. Y tenemos muchos hongos que generan tiñas, ¿sí? Son varios, pero más que todo tenemos 3. El género Microsporum, el género Trichophytum y el género Epidermophytum. Microsporum, Trico y Epi, ¿sí? Son los 3 géneros que tienen a su vez varios serotipos que pueden generar lo que son estos cuadros superficiales. ¿Qué son? Son MOS, son organismos multicelulares, son hongos multicelulares, ¿sí? Y las tiñas pueden aparecer en todo lado, y según en donde aparezca, van a tener un nombre característico y también un tratamiento distinto. ¿Alguien conoce el pie de atleta? ¿Alguien escucha hablar del pie de atleta? Es también una tiña. Hay tiñas en todo lado, ¿sí? Entonces vamos a ir fijándonos en el nombre de cada una de ellas. Si la tiña se presenta en las uñas, yo le voy a llamar lo que es la onicomicosis. Si se presenta en el cuero cabelludo, le voy a llamar tiña capitis. Si se presenta en la región inguinal, le voy a llamar tiña cruris, de la región crural. Si se presenta en el pie de atleta. Y si se presenta en el cuerpo, tiña corporis o tiña corporal. La que estamos observando nosotros en el antebrazo, ¿qué sería? Una tiña corporal, ¿sí? Una tiña en una parte del cuerpo que no son las otras partes. Si es en la ingle, es tiña cruris, ¿sí? Si es en el cuero cabelludo, tiña capitis.
Si es en los pies, pie de atleta. Entonces, ¿cuáles son las características en general de esta familia de hongos? Son hongos que les encanta las células muertas. Se quedan en el estrato córneo, no pasan al estrato lúcido o al estrato granuloso, que es el que se encuentra por abajo en la piel delgada, ¿sí? También una característica importante es que presenta un tropismo por la proteína que hay más en la piel. ¿Quién sabe cuál es la proteína que hay más en la piel? ¿Cómo? La queratina, perfecto. Les encanta la queratina y por eso se encuentra en regiones superficiales. En donde no hay queratina, no van. Por eso es que no hay una tiña en las mucosas, no hay una tiña en el labio, no hay una tiña en el cérvix, en la vagina, en el pene, no hay. ¿Por qué? Porque van hacia lugares que presenten piel, que tengan queratina. Y esto también incluye el pene, ¿sí? ¿Qué otras características importantes podemos ver? ¿Cómo se contagia? Se contagia por el contacto directo con personas, con animales o con ropa, toallas, etcétera, etcétera. Se asocian a lugares húmedos, ¿sí? Se asocian a sitios que contienen humedad. Por lo tanto, aquí yo creo que no vamos a pillar tantas tiñas como en Santa Cruz. La gente suda. Lugar muy apropiado para que te contagies una tiña. Se asocia también a los lugares en los que se comparten muchísimas herramientas. Por ejemplo, gimnasios, saunas, en los pies. La gente va, no se pone chinelas, la persona puede tener una tiña, se queda esa tiña en el ambiente húmedo, llega otro, pisa, se contagia. Con los animales, principalmente con los gatos, con los felinos, otra enfermedad de los gatos. Ya tenemos toxoplasmosis, ya tenemos bartonella, ya tenemos brucela y ahora ya tenemos igual las tiñas. Como en el caso clínico, el gato presentaba una tiña, esas son las alopécicas, tiene contacto con el gato y la persona se contagia, ¿sí? Y esto es muy importante cuando se haga una anamnesis al paciente. Usted va al gimnasio, ha estado en sitios húmedos, comparte ropa. ¿Para qué? Para hacer el tratamiento a la persona y también a las personas a su alrededor o los animales. Es por eso que se recomienda en algunos gimnasios usar guantes. Pero ahí es... No es por esto de aquí, sino es por el riesgo de contagio de varias enfermedades. ¿Cómo se trata? Se trata dependiendo del lugar, ¿sí? Se puede tratar con regímenes tópicos, con crema, o si es muy fuerte, si es generalizado en una zona, se puede hacer un tratamiento por la vía oral, ¿sí? Los tratamientos suelen ser bastante largos, en las onicomicosis suelen durar 6 meses, en las corporis suelen durar 4 semanas poniéndose. Se pierde, pero no se muere por completo, entonces el tratamiento tiene que ser bastante largo. Las unguiales suelen durar muchísimo tiempo, o la siguiente es cuál, sacar la uña directamente. Así que es algo bastante importante y lo van a ver. Lo van a ver, doctor, les aseguro que van a ver una tiña. Y usualmente, si no saben a quién van a mandar, al especialista, al dermatólogo, que les va a sacar 300 en la consulta por algo sencillo de tratar y de diagnosticar. Siguiente caso clínico. Hace varios meses un paciente acudió a la clínica gratuita con una membrana blanca y espesa que cubría el paladar. Tras tomar una historia social detallada,
el médico sospecha que esa persona podría tener HIV. La persona no se quiere hacer el diagnóstico, no quiere saber si es que tiene o no, tiene miedo y se pierde. Llega a los meses con un problema para tragar, le duele al tragar y le duele el pecho, ¿sí? Se le hacen los tratamientos correspondientes y se llega al diagnóstico de que el paciente estaba en un estadio SIDA y que tiene candidiasis. Entonces vamos a hablar de la cándida o del género cándida, ¿sí? Que para que estudien el género cándida tienen que estudiarlo en dos poblaciones: en los inmunocompetentes versus en los inmunodeprimidos. La enfermedad no va a ser la misma, ¿sí? Si hablamos vamos a ver algunas características generales de las cándidas. Son hongos dimórficos que pueden ser tanto levadura como moho. Pueden adoptar una forma unicelular como también una forma pluricelular. La cándida presenta características interesantes porque tiene una variación antigénica grande. Presenta variación antigénica y con esto, ¿qué pasa? La persona puede reinfectarse varias veces con varios tipos de cándida. Vamos a ver que la cándida se encuentra entre el 20 a 30% de la gente y no pasa absolutamente nada, es comensal. O sea, de aquí, unas 10 a 20 personas deben tener cándida y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque es un organismo bien oportunista. ¿Qué es lo que mantiene a raya a la cándida? Serían tres cosas. Lo primero es la flora bacteriana normal. La flora que nosotros tenemos, bacterias, lo que hacen es impiden que la cándida pueda crecer y la mantengan a raya y no cause enfermedad. Por otro lado, la cándida depende mucho de lo que es la inmunidad celular, de la actividad de los linfocitos T. Por lo tanto, en casos de lo que es inmunosupresión, suele aparecer enfermedad por cándida. Y por otro lado, las integridades de las mucosas. Si la mucosa presenta lesiones, si presenta heridas, yo voy a tener más riesgo de que esa mucosa crezca o de que ese hongo crezca, ¿sí? Entonces, cuando hay el crecimiento de este hongo, ¿qué es lo que pasa? Este hongo no genera toxinas, no genera endotoxinas, no genera exotoxinas, no genera esporas. Entonces, ¿cómo hace daño? Simplemente generando lo que es una respuesta inmune. Y la respuesta inmune es la que genera el daño, ¿sí? Los hongos en general no generan muchas toxinas. La mayoría, la forma en la que se causa enfermedad no es por el hongo como tal, sino por la respuesta inmune que se produce por el hongo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando es un paciente normal, cuando es un paciente inmunocompetente. La enfermedad predominantemente de la candidiasis, ¿cuál va a ser? La candidiasis vaginal, que ocurre en el 100% de las mujeres. Se dice de que toda mujer alguna vez ha tenido un episodio de cándida. Y esto depende mucho del aseo, hasta de la ropa interior y de la flora vaginal. ¿Por qué? Porque si esa persona ha tomado antibióticos para alguna infección, esos antibióticos igual van a matar la flora bacteriana que se encuentra en la zona. ¿Y qué pasa? Cándida crece. ¿Qué otro factor es muy importante? Que aunque cándida no se
considera una ETS, se puede transmitir también por una vía sexual. Si la mujer presenta cándida, le puede pasar al hombre. Si el hombre presenta cándida, le puede pasar igual a la mujer. Y se recomienda que ante episodios de candidiasis en la mujer se trate al hombre también. ¿Sí? En el hombre puede haber una candidiasis en el glande, pero suele ser en mucho menor proporción que la candidiasis vaginal. Y es un problema de que hay muchas mujeres que es recurrente el problema. Y ahí se tiene que ver cómo está la flora bacteriana. Porque la flora intestinal también puede repercutir en la flora vaginal. Y se habla mucho de alimentación, hormonas. En las embarazadas hay alteraciones hormonales que también alteran la flora, más candidiasis. Y también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pacientes diabéticos tienen una inmunosupresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser para sintetizar? La cándida en las personas inmunocompetentes, candidiasis vaginal. También puede haber candidiasis oral, sobre todo en ancianitos y en niños. Esas dos. Pero en los inmunocomprometidos, la candidiasis puede afectar a todos los órganos internos. La más frecuente es la candidiasis esofágica. Lo que nuestro paciente que tiene es una candidiasis en el esófago. Si un paciente joven aparece con una candidiasis, no lo puedo mandar en su casa sin hacer un HIV. Porque lo más probable es que sea un signo de que este paciente esté en estadio de SIDA, con los CD4 abajo de los 200. ¿Sí? Paciente con candidiasis sin otro factor de riesgo, tengo que hacer una prueba como HIV porque no es normal tener candidiasis esofágica. Se le hace una endoscopia y se ve todo lleno de queso. Me ha faltado un poquito explicar las manifestaciones clínicas y esto es importante porque en el examen van a básicamente tener opciones, bacterias, virus y todo es lo mismo. Pues tienen que saber las características de cada tipo. ¿Por qué? Porque en la vida real no es solamente, este es mi consultorio de solo bacterias, solo virus, solo hongos, van a tener todo mezclado. En el examen así va a ser. Entre las opciones, ¿yo qué les voy a poner? Bacterias, virus, hongos. Ya no va a ser solo bacterias, solo opciones de las bacterias. Les he puesto toxoplasma y alguien me ha respondido toxoplasma, no sé quién voy a matar. Pero bueno, entonces en las mujeres, ¿cómo se ve la candidiasis? Con secreciones en forma de queso, pica mucho y genera lo que es irritación. ¿Sí? No genera síntomas sistémicos como fiebre, malestar, etcétera, etcétera. No genera también alguna úlcera como el sífilis. No genera secreción purulenta como en la gonorrea. No genera lo que es una enfermedad pélvica inflamatoria como la gonorrea. Entonces ahí tienen que ustedes diferenciar cada cuadro clínico. ¿Sí? Siguiente caso. Tenemos un hombre de 34 años con HIV no tratado que acude al hospital con cefalea progresiva de 2 semanas, con fiebre, náuseas y confusión mental. Refiere pérdida de peso y exposición a los excrementos de palomas. Es una persona cuidadora de palomas o que va mucho a la plaza principal, digamos. Al examen presenta rigidez de nuca y presenta alteración del estado mental. Fíjense que hasta ahí, si el cuadro fuera agudo, yo podría pensar en estreptococcus pneumoniae, podría pensar en Neisseria meningitis, pero lo primero es que es un paciente HIV
con un cuadro que no ha sido de la noche a la mañana. Fíjense que ha sido un cuadro que ha ido progresando en 2 semanas. Le va molestando la cabeza, luego se altera mentalmente, está somnoliento, no puede hablar, no sabe dónde está. Y los pacientes o los familiares así cuentan. Porque hemos hecho un estudio en Santa Cruz justamente hablando de este parásito en gente de este hongo, pero en gente con HIV. Se le hace lo que es una punción lumbar para poder analizar el líquido cefalorraquídeo. Les he explicado, doctores, la función importante del líquido cefalorraquídeo cuando hay síntomas de características neurológicas. ¿Por qué? Porque mi paciente, cuando llegue, yo no voy a pensar, esto es un hongo, esto es un virus. ¿Yo qué hago? La primera forma para poder evaluar qué es lo que está pasando ahí arriba es justamente del líquido que se drena de ahí. ¿Y cuál es ese líquido? El líquido cefalorraquídeo. Con el líquido cefalorraquídeo yo puedo hacer un diagnóstico o me puedo orientar a si es una bacteria, si es un micoplasma, perdón, si es lo que es tuberculosis. Podría ser una meningitis tuberculosa, podría ser una reactivación de Chagas, meningitis, meningoencefalitis por Chagas, podría ser lo que es un Streptococcus pneumoniae, podría ser un Haemophilus influenzae, todos los microorganismos que hemos hablado de que pueden causar meningitis, incluso un virus puede causar meningitis. Entonces, ¿qué hago? Yo analizo el líquido cefalorraquídeo. Si es un paciente con HIV, yo tengo que pensar en este hongo y le pido una tinción que se llama tinción de tinta china. Tinta china. Y se ve que hay una levadura. Y estamos hablando de un hongo llamado criptococo. El criptococo es un hongo levadura que significa que es unicelular. La palabra coco, ¿qué les dice? ¿Qué forma tiene? Como un coco, ¿no? Redondeada, circular, esférica, ¿sí? Y el criptococo tiene una particularidad que tiene una cápsula. Tiene una cápsula que suele servir para poder evadir al sistema inmune. ¿Cuál es el tema con esa cápsula? Que le ayuda al hongo, pero también nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico. Porque esa cápsula presenta antígenos que nosotros podemos detectar si se hace un análisis de líquido cefalorraquídeo. El criptococo que me causa más enfermedad y es el que vamos a estudiar va a ser el criptococo neoformans. ¿Sí? Criptococo neoformans. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este hongo? Y este hongo, el criptococo neoformans, no causa enfermedad en personas inmunocompetentes, solamente en personas inmunocomprometidas. ¿Cómo lo hace? Si la persona tiene HIV, el cuadro va a durar 2 semanas con manifestaciones neurológicas de lo que es una meningitis, rigidez de nuca, fiebre, alteración del estado mental, pero progresivo, subagudo. En cambio, si es una persona con una leucemia que esté en tratamiento, este cuadro suele ser rapidísimo, en días o incluso en horas, ¿sí? Entonces, si es un paciente HIV, yo espero que este criptococo me dé un cuadro progresivo. Si es por otra inmunosupresión, va a ser un cuadro agudo y normalmente con una mortalidad del 40 al 50%. Con el HIV, cuando el paciente esté en estadio SIDA, porque esto solo da
cuando esté en estadio SIDA, en la mayoría de las ocasiones, tiene una mortalidad del 20%. ¿Cuál es el problema? De que los pacientes llegan, perdón el término, hechos mierda. Paciente en estadio SIDA no solo va a tener este criptococo, podría tener una tuberculosis, podría tener una infección urinaria, y son pacientes complicadísimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente con el líquido cefalorraquídeo. Al líquido cefalorraquídeo yo le puedo hacer PCR, le puedo hacer una prueba que es el flujo lateral, que habla de lo que es inmunocromatografía, o le puedo hacer antígeno, o le puedo hacer la prueba de la tinta china. Si ustedes se fijan en un caso clínico y dicen positivo de diagnóstico con la tinta china, en su cabeza directamente un criptococo. No hay donde perderse. Se pregunta en los hospitales cómo hago el diagnóstico, porque llegan pacientes, más que todo pacientes en estadio SIDA, ¿sí? Y el tratamiento es bastante largo, es con amotericina. La amotericina B sale alrededor de 2000 bolis una ampolla, a veces se hace traer de Argentina. Si la persona no tiene las condiciones, usualmente fallece, ¿sí? Un cuadro bastante grave, la criptococosis. Breve, ¿no? 5 minutos.